Herramientas principales 4. ¿Víctima o protagonista de tu vida? Deja de hacerte la víctima. ¿Cuál es la importancia del tema? Darte cuenta de cuánto sufres solamente por hacerte la víctima. Si no usaras esta estrategia de intentar causar lástima a los demás, probablemente te iría mejor en la vida. Pero nunca lo sabrás hasta que alguien te diga, es que te victimizas mucho. De hecho, creo que a mí me pasaba también, me victimizaba con cierta frecuencia hasta que alguien me dijo, te quejas demasiado. Fue entonces cuando me cayó el 20 de que yo estaba manifestando un sufrimiento como si quisiera que alguien me ayudara. Y en efecto, es lo que quiere la víctima. Pero asúmelo, nadie te va a ayudar. Todo lo que haces o lo que debes hacer, lo tienes que hacer tú y nadie más. Debes de darte cuenta que a veces llega uno a refinar tanto, pero tanto la estrategia, que sí puedes causar lástima, claro que sí. Pero que un día la gente dice ya basta. Así sea tu madre, tu padre, tu pareja, tu hijo, quien sea, un día se va a cansar de tu estrategia. El gran problema de la víctima es que para causar lástima hay que parecer mendigo. Hay que ser mendigo, porque esto va mucho más allá de parecer. ¿No te das cuenta que hasta tienes que enfermarte más, tienes que causar más lástima, tienes que actuar coherentemente entre tu cerebro y la realidad? De lo contrario, dirían que estás loco. El problema también de la víctima es que no se considera capaz de nada. Hay gente que, siendo consciente que no es víctima, intenta confundir a los demás para obtener sobre todo ganancias económicas, algún favor extra, alguna situación en la que puedas manipular al otro ser humano y que ceda a tus deseos o necesidades. Las características. La víctima nace como resultado de la necesidad de seguir dependiendo de los demás. Una dependencia en la que si no estás con la persona que te ayuda, prácticamente mueres. Pero repito, puede haber dos formas, una que estás consciente y otra en la que no eres consciente. Lo primero que me viene a la mente es cuando una persona se cría como el hijo único, o bien cuando es el más pequeño, que también puede padecer síndrome del hijo único aunque tenga 10 hermanos, eso no importa. Él se siente el más pequeño, el único, el bebé, el que siempre era el centro de atención dentro de la familia. Si iban al parque, está el niño, el bebé, el niño la escuela, el niño su presentación, el niño el cine, el niño el teatro. Siempre era el niño, el niño. Llega un momento en que ya no pueden atraer la atención de los demás y no les queda más que empezar a depender, a hacer manipulaciones tan intensas y tan exquisitas que puede ir desde fingir algo hasta realmente enfermarse para recibir las atenciones de alguien. No tienes idea de cómo es el cerebro reptiliano y el cerebro emocional unidos cuando de miedo se trata. Ellos exprimen hasta la última gota de compasión del ser humano mediante la estrategia de causar lástima. Es importante que sepas, la gente puede reaccionar y reacciona mucha gente a nivel mundial, un porcentaje muy alto de gente tiene esa compasión, un día se van a cansar. Es un ser humano desprotegido, o por lo menos así se siente, lleno de desdicha, de desesperanza y mala suerte. Si no lo logras hacer así, nadie te querrá ayudar. Tienes que convencerlo de que realmente estás desdichado, en desesperanza y que sufres algo profundamente grande que por supuesto nadie quisiera sufrir. Y que la intención del ser humano instintiva también es de ayudar a que salgas de esto. Pero ojo de cómo le ayudamos. Ellos, así, para poder obtener ayuda de los demás, el primero que debe creerse la mentira es el mismo. Y hay mucha gente que es consciente y otra que no es consciente, de que intenta llamar la atención. Cualquier cosa le dice, es que eso no lo puedo hacer, yo no puedo encender la computadora, yo no puedo leer, yo casi no oigo, es que casi no veo. Y ahí empiezan a hacerse las víctimas. Puede ser algo muy refinado en el que hay gente que finge una discapacidad y se pone pidiendo limosna en los semáforos, en el cruce de calle.
Cuando los logra convencer de que no puede caminar, entonces no faltará quien tenga compasión por ellos. Ellos consideran que nacieron con un problema inmenso, una enfermedad incurable que los condena de por vida a esa situación. El hacerse la víctima es muy reconfortante porque obtienen beneficios de primera instancia. Hay veces que la gente poco a poco los va a ir dejando solos porque sabe que no les queda de otra. Y con todo y que hayan sido el niño consentido, el mimado, un día te quedarás solo. Porque no puede ser perpetua esta estrategia. Sí, estás enfermo, pero no siempre. Estás incapacitado, pero trata de buscar tus capacidades dentro de esas limitaciones. Ellos casi siempre dicen cambiar. Es imposible, a menos que alguien lo haga por ellos, a menos que tú leas por ellos, a menos que tú los lleves al curso, a menos que tú les expliques el tutorial o el video tutorial, porque ellos no serían capaces de entenderlo. Consideran que nadie los quiere, que todos lo odian, por lo tanto, todos están confabulando en su contra. Según ellos, esta es la causa de su desgracia actual. Esa es la causa de que estén tan desdichados. Casi siempre culpan a los demás de todo. De todo. Cuanto te puedas imaginar, alguien tiene la culpa. Y puede decir que es una característica que va más allá del tipo: soy pobre porque el gobierno tiene la culpa, nunca me ha ayudado. Ya deja de engañarte. Si verdaderamente quieres salir adelante, deja de culpar a los demás, que dentro de este gobierno, en el país que estés, ha dejado ciertas posibilidades para que tú puedas llegar al lugar que quieres llegar. Es cierto que la vida es como una película y tiene dos formas de vivirla, ya sea que la vivas como víctima o como protagonista. Pero ya sabes, a la víctima le pasa todo lo malo de la vida. Pobrecillos, ellos todos los deben ayudar. Están esperanzados de que alguien lo haga. Se quedan parados, se extienden la mano y piden e imploran tu compasión. Claro que funciona, si no, no hubiera tanto programa de donación altruista. Pero hay límites que debemos de conocer bien como personas para no caer en esos juegos de poder. Por otro lado está el protagonista. Él hace que le pasen todas las cosas buenas de la vida. Pero ojo, las víctimas solamente les va bien en las telenovelas. Y bueno, allí sí ganan mucho dinero. Por ejemplo, Verónica Castro fue conocida a nivel mundial porque hizo Los ricos también lloran. Ella era la víctima y a la vez tuvo que allí mismo en la película pasar a protagonista. No se puede de otra forma. Una víctima le va mal en donde quiera que se pare. Al inicio de las telenovelas pasa exactamente lo mismo. A la víctima le pasan cosas por suerte o quiere que le sucedan cosas apelando a la suerte. Por ejemplo, hay muchas personas que viven buscando sacarse el premio mayor y otras que ni siquiera compran el billete y aún así están esperanzadas a que un día se lo saquen, a que su vida cambie de la noche a la mañana y un día despierten y ya no son pobres y un día despierten y ya no tienen problemas económicos, emocionales, de pareja, existenciales. En cambio, el protagonista, él apela al trabajo para merecerlo, para conseguirlo. Por ejemplo, Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del planeta, orgullosamente mexicano, ¿creen que las cosas fueron fáciles para él? Por ejemplo, Steve Jobs, ¿creen que las cosas fueron fáciles para él? Incluso tuvo que empezar su primer negocio en la cochera. Entonces, uno apela a la suerte, otro apela al trabajo. En este caso, por ejemplo, uno suplica a Dios, en cambio otro cree en su propio poder. Y a lo mejor está pensando a la Virgen, a los santos, a Dios mismo. Haz que me lleve el premio mayor, haz que me lo saque, haz que suceda, haz que esto me vaya bien, haz que yo llegue al éxito. Es decir, apelando a otro ente para que él pueda conseguir lo que quiere. Y no está mal que evoques a Dios para poder sentirte más seguro. Lo que está mal es que creas que Él lo va a hacer por ti.
Y puedes decir a alguien, sí, pero él todo lo puede, todo lo hace. Sí, claro que todo lo puede y todo lo hace, pero tú no esperes a que él te lo haga, porque supongo que debe de tener muchos millones de seres humanos y que eso al final entretiene y que al final puede que te quedes esperando. Mejor hazlo tú, que él está congratulado de que tú logres una situación. Si un día hablara contigo, te diría, ayúdate, que yo te ayudaré. Aún así, deja de culpar a los demás, deja de esperar a que sea Dios quien te ponga las cosas en el camino. Haz mucho para merecértelo, caramba. Si un día vas a una iglesia, a un templo, al lugar donde le rindes culto, entra, pero no entres a pedirle cosas. Mejor entra a agradecerle las tantas que ya te ha dado sin que tú se las pidas. El suplicarle a Dios es una manera muy común, muy constante en la gente que no ha conseguido progresar. En cambio, el protagonista cree en su propio poder, cree que si tiene que hacer algo, seguramente buscará una lectura, algo que lo oriente a salir de esta situación. Si tiene un conflicto emocional, seguramente acudirá al psicólogo, al psiquiatra o a algún lugar de autoayuda, como podría ser un curso de inteligencia emocional. Si lo que quieres es generar dinero, también hay libros que te ayudarán a generar dinero dependiendo en la etapa en la que te encuentres. Pero si quieres saber un poco más, la gente que tiene dinero son protagonistas de su propia vida, creen en su propio poder, usan esas capacidades primero para ayudar a los demás. Cuando logres ayudar a un número suficientemente grande de gente, el dinero llegará a ti. Entre más ayudes, más dinero tendrás. Otro tip: si lo que quieres es ganar mucho dinero, haz que tus ideas trabajen para ti. Hoy por hoy, la gente está ganando dinero de acuerdo a la cantidad y calidad de ideas que esté generando y se las está llevando o poniendo a la práctica. A la víctima le pasan cosas. Es hasta para levantarse y decir, ay, ojalá que hoy me vaya bien, porque ojalá que mi jefe llegue y no me regañe, ojalá que no haya tanto tráfico, ojalá que tenga suerte y que no me vaya a pasar tal o cual cosa. La víctima apela a que la suerte también se lo da. Se esconde bajo sus dudas para poder cobijarse con ellas. Está esperando que sea el universo el que tenga que cambiar para que las cosas sucedan. En cambio, el protagonista hace que sucedan las cosas, porque si quieres rosas, obviamente cultivar rosales. Si quieres un futuro próspero, empieza a hacerlo tú. ¿Sabías que menos del 5% de la población mexicana realmente ahorra para su retiro? Solo por decir algo. Buscar el víctima o protagonista lo usamos mucho en inteligencia financiera porque tienes que hacerlo tú. Deja de quejarte, ya deja de esperar que el universo te mande o te conceda la casualidad. El universo puede apoyarte, pero apenas en un 5%, poniéndote en el lugar exacto, en el momento exacto para que suceda el fenómeno exacto. La víctima se ancla a otros y exige ayuda. Está esperando que sea la otra persona quien le tenga que ayudar. Como decía al principio, puede que sea el gobierno, puede que esperes que tu madre sea quien te ayude. Es probable que ya tengas edad para irte de casa, pero decidas estar cobijado dentro de la casa solamente para tener un lugar donde vivir y que te estén manteniendo. Las familias latinas suelen tener gente de hasta muy tarde viviendo en casa, hasta después de los 40, incluso 50 años. Ya basta, deja de anclarte a los demás, no dejes que papá o mamá se haga cargo de ti, y menos que tu esposo o tu esposa. Deja de depender de los demás. Hazte cargo de tu vida. Ni tu hermana, ni tu hermano, ni tu padre, ni tu madre tienen la obligación de cargar contigo, y menos tu esposo, porque si tú estás apelando a que él sea el que te mantenga, puede que esto te lleve a muchos problemas en un determinado momento. En cambio, el protagonista dice, no, puede ser pobre igual. Seguramente pronto empezará a tener dinero y a ser rico. Como dice aquí, no quiero dinero, quiero que me enseñen a ser rico, diría un protagonista. Otro diría,
Ya no quiero pescado, mejor quiero aprender a pescar porque de esa manera soy capaz de hacerlo para mí mismo y por mí mismo. La víctima se queja, se justifica y culpa a los demás. Su vida es un constante letanía de quejas. Siempre se están quejando del universo, del clima, de Dios, de la suerte, de su pareja, de sus hijos, de su padre, hasta de su trabajo se quejan. Donde, por supuesto, si alguien tiene que cambiar, deberían ser la otra persona. Es que mi esposo no me entiende. Oye, ¿qué quieres que haga para que te entienda? Entonces allí quien tendría que cambiar sería tu esposo. Es que mi mujer no me quiere. Bueno, y si tú no te quieres a ti mismo, ¿cómo vas a esperar que otra mujer te quiera? En cambio, el protagonista reacciona ante su realidad. Incluso en los cursos de inteligencia emocional, cuando les estamos enseñando las reglas de oro, que sería no me quejo, no me justifico y jamás culpo a los demás, cuando tienen una queja, un problema, un conflicto, de pronto se acuerdan y ellos solos dicen, creo que si digo algo me voy a quejar, me voy a justificar y voy a culpar a los demás, simplemente ya no debo hacerlo. Y así es como cambian una realidad que antes les venía molestando por acciones que los salvarán de sufrir. No se puede de otra manera. ¿Quieres que yo lo haga? No podría hacerlo por ti. Lo tendrás que hacer tú. Cuando ya no tienes a quién culpar, lo único que queda es tomar las acciones que te lleven a dejar de sufrir. La víctima se justifica. El ladrón podría decir, no me juzgues, me volví ladrón por falta de oportunidades. El gobierno no me apoya, no hay trabajo. Claro que si no hay trabajo tendrás que crearlo tú. Es que dices, bueno, no encuentro trabajo. Bueno, ¿y por qué no lo creas tú habiendo tantas oportunidades para hacer? Hay veces que lo que no tenemos es la cultura, pero aún allí debemos de leer un poco y de dejarnos asesorar por las personas indicadas. Un protagonista, en cambio, acepta su responsabilidad. Alguien que estaba viniendo al curso de inteligencia emocional llega a decir, debo aceptar que siento que no puedo. Al aceptarlo buscaré ayuda. Debo de aceptar que me siento inútil, que me siento tonto, que me siento un fracasado. Y si no busco estrategias que me ayuden a entender que yo no soy un fracasado porque nací con las cualidades completas. Nick Vujicic nos viene a decir a todo el mundo que no hace falta tener 2 brazos y 2 piernas para poder ser exitosos. Él, sin extremidades, es escritor, es conferencista, es empresario, es capaz de prepararse el desayuno y tú con tus 4 extremidades no puedes hacer lo que te propones. Ya, deja de justificarte. Eres tú el único responsable de tu realidad, de tu miseria, de tu situación actual. Si sigues culpando a los demás, nunca vas a mejorar, porque esperas que mejore el gobierno, esperas que mejore tu madre o tu padre, o esperas que mejore las personas que te rodean. Ya, deja de hacerte la víctima. Si sigues culpando a los demás, lo único que consigues es prolongar tu sufrimiento, porque dicho así, quien tiene que cambiar sería la otra persona. Y la verdad es que cambiar a 7.500 millones de seres humanos está muy difícil. Pero que cambies tú puede que sea muy fácil, o por lo menos más fácil que cambiar al mundo. Un protagonista se hace cargo de sus errores. Si hizo algo, dice, debo de reparar el daño. Les fallé a ellos, me fallé a mí mismo y le fallé a la sociedad. Cuando tú robas algo a alguien, al primero que le falles es a ti mismo, porque entonces permites o abres el límite para que los demás te puedan robar lo que tienes. En una sociedad donde no se respeta a nadie, lo único que hacen es abrir la puerta para que los demás te hagan lo que tú ya le hiciste a ellos, porque has roto el límite, sencillamente. Una víctima duda de su poder, siempre están angustiados, por ejemplo, cuando ponen negocios, están preocupados porque si les va a ir bien o mal en la vida. A pesar de que ellos son expertos en lo que hacen, tienen esa duda de estar pensando en que algo puede salir mal. Incluso hay quienes me dicen, es que yo estaba pensando que iba a quebrar ya, porque algo me iba a salir mal, que en algo tenía que fallar, yo sabía que tenía que fallar.
Y solamente existe en tu cerebro, porque si piensas que te está yendo mal, claro que te está yendo mal. El cerebro no distingue la realidad de la fantasía. En cambio, el protagonista está convencido de que podrá, porque querer es poder y cada vez que quieras hacer algo, solo inténtalo. Si lo crees muy complejo, muy difícil, divídelo en ciertas partes. Si tienes que hacer algo que es demasiado grande, ¿por qué no lo divides en mitad? En tercios, en cuartos, en octavos. Y hoy solamente haces un cuarto o un octavo del total de tu proyecto. Así, de pasos pequeñitos, verás que no es tan grande y verás que se puede. Pero sobre todo, quédate convencido de que mientras no lo intentes, nunca lo lograrás. Aquí en esta diapositiva diríamos, la víctima, el miedo lo paraliza. Hay gente que no llega, no hace, no produce, no está, no confronta por miedo a que le salga mal. La verdad es que podría decir los de inteligencia emocional, el no ya lo tiene seguro, ahora ve por un sí. ¿Qué tal si ahora sí encuentras tu objetivo y consigues lo que tanto anhelas? Pero simplemente el creer que eres tonto para hacer algo y no lo llevas a cabo, pues quedarás con la duda siempre, y además esa duda hará que confirmes, porque aquel que no elige ya decidió. Si no decidiste confrontar, ya elegiste quedarte como derrotado. ¿Qué tal si en ese salto que das, que a lo mejor da miedo, claro que da miedo, pero claro que tienes que vencer tus miedos, tienes que intentarlo, porque si te quedas así, serás siempre un fracasado. La víctima será siempre un fracasado. En cambio, el protagonista es el vencedor. No hay personas que tengan dinero que se hubieran rendido fácilmente. Es muy probable que los Beatles fueron rechazados de muchas compañías discográficas antes de ser aceptados. Raymond Samson, el código del dinero, fue rechazado 18 veces, lo decía en una conferencia, para que pudiera ser aceptado su libro. Es decir, si te avientas a lo grande, podría ser rechazado muchas veces para poder tener éxito en la vida, porque un día puede que te digan que sí. La víctima ya está vencido, él ya está convencido de que no puede, ya no siquiera lo intenta. Y decía Henry Ford, tanto como crees que puedes o como que no, estás en lo cierto, porque si crees que no, ya no lo intentas y te quedas como derrotado. Así tendrás que decir, es que yo nunca soy bueno para los negocios, es que yo no soy bueno para ese tipo de actividad. Ya sabes, ¿has jugado básquetbol? ¿Cómo sabes si no eres bueno? Si nunca has jugado, inténtalo. ¿Qué tal y tenemos una estrella del básquetbol en ti? En definitiva, el protagonista siempre será el vencedor. Cosas que no logró intimidarlo el universo, ni la suerte, y todo lo que tiene es producto de su trabajo. Una víctima puede ser causa de lástima, se tienen que quedar allí y decir, no tengo empleo, necesito dinero, ayúdenme, mi hijo está enfermo. Ha habido verdaderos estudios de periodismo en el que se ha comprobado de que mucha gente se pone en la calle a rentar un niño solamente para causar lástima y recibir dinero. Una víctima es causa de lástima, pero en cambio un protagonista es causa de orgullo. Por ejemplo, Guillermo del Toro, no creo que las cosas hayan sido fáciles, pero fue poco a poco para poder llegar a tener las estatuillas que ha ganado en los Óscars. La víctima siempre es pobre, no hay de otra, porque la verdadera riqueza ni siquiera está en la parte material, la verdadera riqueza está en la mente. Cuando tú seas rico por dentro, podrás perder todos tus bienes materiales, pero en muy poco tiempo volverás a ser rico. En cambio, el pobre, si así se sacara la lotería, está comprobado que aproximadamente en 4 años y medio la gente vuelve a un estilo de vida mucho más bajo de aquel que hubiera llegado si no se hubiera sacado la lotería. ¿Por qué? Porque lo que está mal en ellos es su forma de pensar. Puedes decir, si yo tuviera dinero las cosas fueran diferentes. Mentira. Así tuvieras dinero ibas a terminar pobre, porque el dinero en manos de pobre, pobre dinero. En cambio, una persona rica, aunque no tuviera dinero,
él tendría la forma de generarlo. Podrías hacer muchas cosas para generarlo. Ya viste que quejarte, justificarte y culpar a los demás ya no es opción, sobre todo si quieres salir. Y si no quieres salir, sigue en lo tuyo. Sigue, ahí quéjate, justifícate, culpa a los demás, sigue sufriendo. No creo que alguien de tu entorno tenga algún problema porque tú seas como eres. A lo más a tus hermanos, a tu pareja, a la gente que más te quiere le causarás lástima y dirá: pobre de mi hermano, pobre de mi hijo, que quiere vivir una vida así, pero él es libre de vivir la vida que quiera. Ya deja de causar lástima. Si vives tu vida como víctima, lo único que harás es sufrir y tener pobreza. En cambio, como protagonista, serás inmensamente rico. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Por si todavía no te ha quedado claro, es hacer uso de tu poder. Hacerte cargo de tu realidad para poder elegir lo que quieres. Claro que da miedo intentar un proyecto nuevo. Le tenemos tanto miedo a lo desconocido que cuando las cosas empiezan a no ser conocidas o estar fuera de nuestra área de confort, nos invadimos de miedo, sudamos demasiado y nos ponemos tristes o angustiados. Pero cada vez que aceptes que estar fuera del área de confort te traerá mucha riqueza, mucho bienestar y prosperidad. Es más, te sentirás como ese tigre salvaje que en la selva fue a cazar y consiguió una víctima grande porque quieres comer, porque tienes que cubrir necesidades y porque te sientes un triunfador. Es probable que hasta los animales en cautiverio caigan en estados depresivos y se enferman cuando no están en su hábitat normal, buscando, cazando, luchando. Deja que tus instintos te ayuden. Tú solamente oriéntalos. Deja de tenerle tanto miedo a tus miedos porque es lo único que tienes que cambiar. La mejor estrategia para dejar de ser la víctima es que te des cuenta que vives como ella. Que vives quejándote, justificando, culpando a los demás y quedándote estático ante el sufrimiento. Que no luchas por hacer algo. Si supieras cuánta gente ha pagado el curso, lo tiene cubierto y decide no venir solo porque el día de hoy llovió, porque tuvo conflictos, porque hoy no hubo con quién dejar al niño, porque el día de hoy no llegó la niñera, porque el día de hoy fue el cumpleaños de alguien y porque un montón de pretextos que cuando los oímos decimos: pobre sujeto, sí que debe de estar mal. Culpa cualquier cosa que es muy banal y que está lejos de su entorno. A veces culpamos hasta al perrito del vecino. Bueno, así son la víctima y el protagonista. Tú eliges quién quieres ser. Recuerda visitar la página de Inteligencia Emocional en inteligenciaemocionalya.blogspot.mx y te invitamos a ver el siguiente capítulo en Inteligencia Emocional. Muchas gracias.